Pedro Plata, un hombre cuyo rostro esculpido por el sol y las arrugas del esfuerzo contaba la historia de una vida sencilla, levantaba las paredes de cemento de un futuro que jamás vería. Albañil de profesión, pasaba los días bajo el calor sofocante de la Ciudad de México, mezclando mortero y colocando ladrillos con una precisión casi artística. Su cuerpo era un mapa de callos y cicatrices, marcas honradas de un trabajo honesto que sustentaba su mayor alegría, su hija, Sofía. La vida de Pedro era un ciclo de sudor y dedicación, una rutina de sacrificios diarios que aceptaba de buen grado. No soñaba con riqueza, sino con la paz y la seguridad de su pequeña familia. Mientras la luz de la mañana se derramaba sobre la caótica metrópolis, Pedro sentía la energía de su labor, el peso de la hormigonera y la firmeza del ladrillo en sus manos. Si te está gustando la historia hasta aquí, por favor, suscríbete al canal y deja un comentario desde donde nos estás viendo. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo relatos como este. La humildad de su profesión se reflejaba en su corazón, un santuario de bondad y rectitud en un mundo cada vez más propenso a la violencia. Pedro era el pilar de su hogar, el puerto seguro para Sofía, que veía en su padre no solo a un proveedor, sino a un héroe de carne y hueso. La relación entre Pedro y Sofía era la columna vertebral de su existencia. Ella, con solo 16 años, era la luz que iluminaba la vida oscura y polvorienta del albañil. Sofía era una promesa, una esperanza de que la vida pudiera ser más que solo trabajo duro. Estudiaba, soñaba con ser artista, y sus dibujos y pinturas, repletos de colores vivos y trazos ligeros, eran el contraste perfecto con el gris monótono de la vida de su padre. Pedro pasaba horas observando sus dibujos, viendo en ellos el alma pura y el futuro brillante que deseaba para su hija. Cada ladrillo que colocaba era un paso hacia ese futuro. El sitio de construcción era su reino, un espacio de transformación donde la materia bruta se convertía en algo funcional y hermoso. Allí, entre sacos de cemento y varillas retorcidas, Pedro encontraba un propósito que trascendía el sustento. No solo construía paredes, sino también la dignidad de un hombre que se niega a ser derrotado por la adversidad. Sus colegas lo respetaban por su honestidad y por su fuerza silenciosa. Él era el ejemplo, el modelo a seguir, el tipo de hombre que la sociedad mexicana necesita desesperadamente, pero que a menudo ignora en su lucha diaria. La ciudad a su alrededor era un monstruo de concreto y metal, una selva de rascacielos y barrios bajos, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto era más un borrador que una frontera. Para Pedro, la ciudad era un entorno que dominaba a través del trabajo. Conocía cada calle, cada callejón y cada atajo de las periferias, conocimientos adquiridos en años de caminar de la casa a la obra. Su vida era una danza predecible, una serie de eventos que rara vez se salían del guión. Se sentía seguro, protegido por su propia insignificancia, creyendo que el mal de la metrópolis nunca lo alcanzaría, ya que no tenía nada que pudiera ser codiciado o robado. En casa, la vida era simple, pero llena de amor y pequeñas alegrías. El olor a comida casera, las risas de Sofía, el sonido de su música llenaban las humildes habitaciones. Pedro guardaba en su cartera una fotografía desgastada de su hija, un recordatorio constante de lo que estaba luchando por proteger. La imagen de Sofía sonriendo era su faro, su razón de ser, la motivación detrás de cada gota de sudor y cada dolor muscular que sentía al final del día. Esa imagen era un santuario de esperanza, una certeza de que, a pesar de la dureza de la vida, había belleza y amor. El mundo de Pedro era pequeño pero completo. No necesitaba lujos, poder o fama. Su riqueza estaba en la integridad de su carácter y en la pureza de su alma. Era albañil y era el mejor en lo que hacía, porque en cada movimiento ponía
no solo la fuerza de sus brazos, sino el amor de su corazón. El conflicto interno, la fragilidad de su existencia pacífica, aún era un susurro distante, una sombra que se escondía en las grietas del cemento, esperando el momento adecuado para emerger y romper su vida en 1000 pedazos. El destino de Pedro, sin embargo, ya estaba trazado. La inocencia de su vida estaba a punto de chocar con la brutalidad del mundo que ignoraba. La alegría, el amor y la paz que tanto valoraba le serían arrebatados de la vida en un instante, sin previo aviso. Y el dolor que seguiría no sería solo el dolor de la pérdida, sino el dolor de una traición, la decepción de un sistema que debería proteger a los inocentes. El viaje de Pedro estaba a punto de comenzar, un viaje que lo llevaría más allá de los límites de la moralidad y la humanidad que tanto valoraba. La vida de Pedro cambió en un instante, un borrón violento que desgarró el tejido de su realidad. Era una tarde como cualquier otra, el sol poniéndose en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Sofía regresaba a casa de la escuela, con la mochila a la espalda y los auriculares puestos. Ni siquiera se dio cuenta del coche negro, viejo y destartalado, que se detuvo a su lado en el callejón estrecho y sucio. Hombres brutales, con el rostro cubierto, la arrastraron al interior del vehículo sin decir una sola palabra. El grito de ella se ahogó en su garganta, sofocado por el ruido del motor y la brutalidad del acto. La mochila de Sofía, y cayó al suelo, y los libros y cuadernos se esparcieron por la acera, un rastro de desesperación que nadie notó. Pedro, al llegar a casa y no encontrar a su hija, fue consumido por un pánico gélido. No esperó. No dudó, corrió por las calles que tan bien conocía, gritando el nombre de Sofía, la voz ronca de tanta desesperación. El corazón le latía descontroladamente en el pecho, un martilleo de angustia. Fue a la policía, donde encontró la indiferencia que ya se había convertido en la norma en la ciudad. Un mostrador sucio, papeles esparcidos y un policía con la mirada aburrida. Pedro suplicó, mostró la foto de su hija, describió el coche, pero fue recibido con un desprecio frío, como si su dolor fuera un inconveniente. La justicia que tanto respetaba simplemente no estaba interesada en su hija, una vida más en un mar de tragedias. La desesperación de Pedro se transformó en furia. Fue a la comisaría, implorando ayuda, pero la respuesta fue una bofetada. Vuelva mañana, señor. Los casos de personas desaparecidas son comunes por aquí. El detective Miguel, un hombre cansado y con ojos que ya han visto demasiado, lo observó desde lejos, sin mostrar ninguna emoción. Para él, Pedro era solo un padre más desesperado y Sofía una estadística más. La inercia del sistema era un veneno silencioso que corroía el alma. Pedro sintió la impotencia abrumadora de un hombre común contra un poder corrupto y desinteresado. La búsqueda de Pedro por Sofía terminó en una escena que lo atormentaría para siempre. Fue un vecino quien lo avisó sobre un cuerpo encontrado en un solar abandonado, un lugar por el que había pasado cientos de veces. Cuando se acercó, el aire se volvió pesado con un olor a muerte. Allí, tendida en un montón de escombros, con la inocencia robada y la vida aplastada, estaba su Sofía. Los colores vivos de sus dibujos parecían haberse escurrido de su cuerpo, dejando solo el gris del luto. Pedro se arrodilló junto al cuerpo de su hija, el dolor abrumador y el grito de su corazón reverberando en el silencio del lugar. Fue en ese momento, con el cuerpo inerte de su hija en sus brazos y la indiferencia de la policía aún resonando en sus oídos, que algo se rompió dentro de Pedro. El albañil que construía hogares ahora estaba ante la destrucción de su propio mundo. La impotencia se transformó en un fuego voraz y la tristeza en una furia implacable. Levantó la cabeza y miró a la ciudad, al monstruo que le quitó todo, y tomó una decisión. Si la justicia no venía de arriba, él la haría desde abajo.
Se levantó, pero ya no era Pedro el albañil. Era algo nuevo, forjado en el dolor, un justiciero movido por la venganza. Si la ley no protege al inocente, entonces la ley no sirve para nada, susurró al aire, una promesa solemne que sellaría su destino. A partir de ese momento, la venganza era su única ley. La vida de Pedro, antes un monumento al trabajo honesto, se derrumbó en una pila de escombros emocionales. Las primeras semanas después de la muerte de Sofía fueron un infierno silencioso, una niebla de dolor y luto que lo paralizó. Vagaba por las calles, ya no como el albañil orgulloso, sino como un fantasma, con los ojos fijos en un vacío que solo él veía. La rabia, sin embargo, comenzó a hervir bajo la superficie, alimentada por la inacción de la policía y los recuerdos de su hija. Ese fuego, al principio una brasa tímida, se convirtió en un horno, consumiendo su tristeza y dejando atrás solo una sed insaciable de venganza, una fuerza motriz que moldaría a un nuevo hombre. El viaje de Pedro comenzó no con violencia, sino con observación. Volvió a ser el albañil, pero con un propósito diferente. Usaba su conocimiento de las calles y de las personas para escuchar. Pasaba horas en bares de esquina y mercados, capturando fragmentos de conversaciones, susurros sobre el cártel y los nombres de sus miembros. Su mente, antes enfocada en ángulos y medidas de construcción, ahora mapeaba la red criminal de la ciudad. Era el invisible, el hombre que nadie notaba, el albañil que se fusionaba con el paisaje urbano, construyendo silenciosamente su plan de venganza. El albañil que levantaba paredes ahora desmantelaba vidas. Modificó sus herramientas de trabajo, transformándolas en armas de su nuevo oficio. El martillo, antes usado para clavar clavos, ahora era una extensión de su furia. La cincel de metal, afilada hasta la punta, se convertiría en una daga silenciosa. La plomada, que antes garantizaba la alineación de las paredes, era ahora un peso para golpear en la oscuridad. Cada una de sus herramientas, otrora símbolos de creación, fue profanada en símbolos de destrucción. Se convirtió en un artesano de la muerte, usando su habilidad manual con una precisión aterradora, un conocimiento sombrío del cuerpo humano y sus puntos débiles. La primera venganza fue brutal y desorganizada, una explosión de rabia más que un acto planeado. Encontró a uno de los hombres responsables en un bar inmundo. La rabia se apoderó de él. La escena fue una masacre. Pedro usó el peso de su martillo de albañil, la herramienta familiar en sus manos, convirtiéndose en un instrumento de justicia brutal. El hombre, tomado por sorpresa, no tuvo oportunidad. Pedro no sintió alegría, solo una satisfacción sombría y una profunda náusea. Había cruzado la línea, y la mancha de sangre en sus manos era el recordatorio de que no había vuelta atrás. El camino hacia la venganza no trajo paz, solo un vacío aún mayor. Cada vida que se llevaba, cada acto de violencia, le robaba un pedazo de su propia alma. Por las noches era atormentado por pesadillas de Sofía, que lo miraba con esos ojos llenos de inocencia. El rostro de ella estaba en todas partes, en cada ladrillo que pasaba, en cada reflejo en la ventana. Intentó llenar ese vacío con la siguiente venganza, pero descubrió que la crueldad era un pozo sin fondo. El dolor de su luto se mezcló con la culpa de sus acciones, transformándolo en una criatura de dolor y sufrimiento. Las muertes brutales comenzaron a llamar la atención. El pequeño cártel, liderado por el Rato, se enfureció por la audacia de un fantasma que estaba cazando a sus hombres. El Rato, un criminal sádico e impredecible, no podía entender quién podría ser tan audaz como para desafiarlo. La paranoia comenzó a extenderse entre sus hombres, que ahora andaban en grupos y miraban por encima de sus hombros. Pedro no era una amenaza común, era una fuerza de la naturaleza, silenciosa,
metódica e imparable. Mientras tanto, el detective Miguel, que antes había ignorado a Pedro, ahora era el responsable del caso. Los cuerpos encontrados, la brutalidad y la ausencia de pistas lo intrigaban. Vio un patrón en las muertes, una violencia que parecía personal. Los crímenes no eran aleatorios, eran venganzas. Miguel, un hombre cansado del sistema corrupto, comenzó a sentirse intrigado con el justiciero, casi admirado por su audacia en un mundo donde la justicia era un lujo. Empezó a atar cabos, recordando al albañil, desesperado, que había entrado en su comisaría. La casa de Pedro se volvió más compleja. Ya no estaba solo cazando a los hombres, sino que también estaba evadiendo a la policía. El juego del gato y el ratón se intensificó, con Pedro moviéndose en las sombras, usando su conocimiento de la ciudad para desaparecer en el aire. Los sitios de construcción se convirtieron en sus santuarios, sus puestos de observación y sus trampas. Pasaba horas en la cima de edificios en construcción, observando los movimientos de los criminales y de la policía, planeando sus próximos pasos con la paciencia de un artesano. Era la sombra, el ruido que el cártel y la policía no podían explicar. Pedro se convirtió en más que un asesino. Se convirtió en un mito. Los criminales comenzaron a llamar al justiciero el albañil fantasma, un demonio que usaba el silencio de la noche y las herramientas del día para cazarlos. Esa reputación lo precedía, aterrorizando a sus objetivos. Con cada muerte se volvía más frío y más calculado. La rabia que antes lo movía se transformó en una calma aterradora, la serenidad de un hombre que ya lo perdió todo y no tiene nada más que temer. Ya no sentía el dolor o la culpa. Era solo una máquina de venganza. El cerco se cerraba. Pedro ahora estaba en el rastro del Rato, el líder del cártel, el hombre que ordenó la muerte de su hija. Tenía información de que el Rato usaba una mansión escondida en la periferia de la ciudad como su cuartel general. Pedro sabía que atacar la mansión sería un acto suicida, pero ya no le importaba su propia vida. Su única preocupación era la venganza. El albañil, que antes usaba el ladrillo para levantar, ahora lo usaba para destruir. Estaba listo para la confrontación final. Su viaje, que comenzó con la inocencia de un padre, se transformó en un descenso al infierno. Tuvo que tomar decisiones que nunca pensó que tomaría. Pero no había elección, solo había un camino. Era un hombre en una misión, un hombre que no podía fallar. Con cada paso, dejaba atrás lo que quedaba de su humanidad. Su conciencia, antes un espejo de bondad, ahora era un lago de lodo y sangre. Sabía que, al final de su viaje, se convertiría en un reflejo exacto del mal que juró destruir. Pedro, en su soledad, pasaba horas mirando la foto de Sofía, lo único que aún lo conectaba con su vida anterior. Se preguntaba si ella estaría orgullosa del hombre en que se había convertido. La respuesta era clara en su mente. Ella estaría aterrorizada. El recuerdo de ella era su cruz y su fuerza, el peso de la culpa y la chispa de su motivación. El rostro sonriente de Sofía era el fantasma que lo atormentaba, el recordatorio de su fracaso en protegerla. Vivía y mataba por ella, pero con cada vida que se llevaba, la perdía un poco más, alejándose del hombre que un día ella amó. La detective Miguel, por su parte, se estaba acercando. Había visto la foto de Sofía en el mostrador de la comisaría y con el tiempo conectó la desaparición y la muerte de la niña con los asesinatos. Sabía que el justiciero era el albañil, Pedro Plata. Miguel sentía una extraña simpatía por el hombre, entendiendo su dolor, pero sabía que no podía dejarlo continuar. Era un hombre de ley, y por mucho que simpatizara con la causa, el método era la anarquía. Miguel sabía que la búsqueda de Pedro terminaría de una de dos formas: la muerte o la prisión. Pedro, sin embargo, estaba enfocado.
Sabía que la confrontación final estaba cerca. Pasaba las noches observando la mansión de El Rato, estudiando la seguridad, la rutina de los guardias, los puntos débiles de la estructura. Notó que la mansión estaba en un área aislada, rodeada por un bosque y un arroyo, lo que dificultaba el acercamiento. Pero Pedro no era un hombre de acercamientos frontales, era un albañil, y el conocimiento de estructuras y terrenos era su mayor arma. Planeaba un ataque que usaría el entorno contra sus enemigos. Usaría el cemento, las varillas y la piedra como sus cómplices. La tensión entre Pedro y Miguel era palpable, incluso sin la confrontación directa. Eran dos caras de la misma moneda, el fracaso de la justicia. Miguel representaba la ley que no funcionaba, y Pedro, la violencia que llenaba ese vacío. Cada uno de ellos se movía en su propio camino, uno en busca del orden y el otro en busca de venganza. El destino de ellos estaba entrelazado, y la confrontación final sería el clímax de esa batalla moral y legal. El escenario de crimen en el que ambos vivían y respiraban era el mismo. Pero la visión del mundo era completamente opuesta. La prensa local comenzó a llamar al justiciero el fantasma de cemento, debido a que sus víctimas eran encontradas en sitios de construcción o con herramientas de albañil. El Rato, furioso con la prensa y con la presión de la policía, prometió que encontraría al responsable. La caza se volvió mutua, con el cártel usando todos sus recursos para encontrar al justiciero. Pedro sabía que el tiempo se estaba agotando. Era ahora o nunca. El dolor y la rabia se cristalizaron en una determinación fría. Ya no era solo un hombre en busca de venganza, era la venganza misma. El viaje de Pedro estaba casi al final. La mansión de El Rato era su destino, su punto final. Había pasado semanas estudiando la rutina de la mansión y la seguridad, notando una falla que podría explotar. Había un túnel de drenaje que corría bajo la mansión, conectado a un arroyo cercano. Era pequeño, sucio, pero era su camino. El olor a aguas residuales no lo molestaba. Ya había tocado fondo. Se preparó para la confrontación, usando su experiencia en espacios confinados para crear una ruta de escape. Los miembros del cártel del Rato estaban asustados, y la presión de arriba comenzó a afectar al grupo. No sabían quién los estaba cazando, y la leyenda del fantasma de cemento crecía. El Rato, un hombre de pura crueldad, decidió que haría un ejemplo del próximo hombre que Pedro matara. La violencia sería la respuesta a la violencia. Pedro sintió el cambio de comportamiento del grupo, lo que lo hizo acelerar sus planes. Ya no había tiempo para sutilezas. Era hora de confrontar al mal cara a cara. No solo estaba vengando la muerte de su hija, estaba luchando por su propia alma. La violencia que Pedro había abrazado era un veneno, y él lo sabía. Podía sentir su corazón endurecerse con cada acto, su mente acostumbrándose a la crueldad. Recordaba la primera vez que empuñó su martillo para matar, la repulsión que sintió. Ahora era una segunda naturaleza. Ya no sentía la náusea, solo la satisfacción de cumplir su misión. La empatía se convirtió en un lujo que ya no podía pagar. Su humanidad estaba siendo cambiada por un acto de venganza, un alma por un alma. Se preguntaba si esa era la única forma de obtener justicia en un mundo tan cruel. La detective Miguel, en una jugada arriesgada, decidió ir tras el albañil. Tenía su ubicación, un sitio de construcción abandonado en la periferia. Sabía que Pedro estaría allí, preparándose para su ataque. En final, Miguel estaba en un dilema moral. Quería detener a Pedro, pero también quería verlo tener su venganza. Representaba el sistema que falló con Pedro, y ahora era lo único que le impedía tener su justicia. Miguel sabía que la confrontación entre ellos sería inevitable, pero quería tener la oportunidad de hablar con el hombre antes de que la violencia los separara para siempre. La presión aumentaba.
El cártel, en un acto de desesperación, comenzó a cazar al fantasma de Cemento en su propia casa. Invadieron la casa de Pedro buscándolo, pero él ya no estaba allí. Se vengaron, destruyendo lo que quedaba de su vida, rompiendo los pocos objetos que Pedro aún tenía de su hija. Esa acción fue el último clavo en el ataúd de la cordura de Pedro. La rabia que antes era calculada, ahora era pura furia. Ya no había nada que perder. La caza había terminado. Pedro estaba listo para la batalla final. Tenía todo lo que necesitaba: sus herramientas, su rabia y su soledad. Se escondió en las sombras del sitio de construcción, esperando el momento adecuado para atacar. No sentía miedo, solo un vacío que la venganza parecía ser lo único capaz de llenar. Sabía que no saldría vivo, pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era que el rato pagara por lo que hizo. Su vida era la moneda, su alma, el precio. La lucha final estaba a punto de comenzar, el clímax de una historia de dolor y venganza. La escena estaba montada. El sitio de construcción, la casa de Pedro, ahora era el escenario de su tragedia personal. El detective Miguel estaba llegando, pero él sabía que probablemente sería demasiado tarde. Lo único que quedaba era ver el final de la historia. Pedro, el albañil que se convirtió en el justiciero más cruel, estaba a punto de alcanzar su venganza, pero se convertiría en un prisionero de su propia rabia. El camino hacia la justicia estaba pavimentado de sangre y lágrimas, y a Pedro no le importaba el precio, siempre y cuando el rato también pagara. La casa terminó en la oscuridad del sitio de construcción, el dominio de Pedro. El olor a concreto mojado y metal oxidado llenaba el aire, una mezcla familiar que ahora era el escenario de su tragedia. El rato, arrogante en su intento de fuga, resbaló y cayó en un agujero recién excavado. Pedro emergió de las sombras, como un fantasma, con un trozo de varilla oxidada en las manos. El sonido de la lluvia amortiguaba los latidos de sus corazones. Los dos estaban solos, el criminal y el albañil, la ley del crimen contra la justicia de un hombre roto. El rato, en pánico, intentó subir la rampa de tierra, pero Pedro estaba allí, esperándolo. La batalla final estaba a punto de comenzar, no por riqueza o poder, sino por un alma perdida. La pelea fue brutal y desorganizada, una danza desesperada por la vida y la muerte. El rato era más grande y más fuerte, pero Pedro tenía el conocimiento del terreno. Usó los andamios como trampas, los sacos de cemento como escudos, las varillas como lanzas. Era un pez en el agua, un fantasma en su propio cementerio. El rato, frustrado, intentó usar su arma, pero Pedro, en un movimiento rápido, usó un martillo para desarmarlo. El sonido del metal cayendo al suelo resonó en la oscuridad. El juego de poder se invirtió. Pedro tenía el control. Su rabia era su fuerza y el recuerdo de Sofía, su combustible. El rato, ahora herido y sin arma, se arrastró de vuelta a la oscuridad. El miedo en sus ojos era el mismo que Pedro había visto en el rostro de los otros, o criminales. Pero Pedro no sintió piedad, solo el deseo insaciable de venganza. Usó su linterna para buscar a El Rato, y lo encontró, acurrucado detrás de una pared de sacos de cemento. Pedro, con su linterna en la mano, iluminó el rostro de El Rato, y por un momento vio el reflejo de su propio rostro, desfigurado por la rabia y el odio. Levantó su varilla, listo para dar el golpe final, el final de su viaje. La venganza estaba al alcance de sus manos. Ese hombre frente a él, el monstruo que le quitó la vida a su hija, estaba en sus manos. Pedro cerró los ojos y por un breve instante vio el rostro de Sofía sonriendo. La sonrisa pura de ella fue su último recordatorio de quién era antes de su descenso a la locura. Dudó, la varilla suspendida en el aire. El dolor en su corazón era el mismo, pero ahora se mezclaba con su propia crueldad.
Estaba al límite, a un paso de convertirse en el monstruo que había cazado. Su alma estaba siendo vendida por un acto de venganza. Fue en ese preciso momento que la sirena de la policía resonó en la distancia. El sonido que temía y que lo perseguía, ahora era su salvación. El detective Miguel y su equipo llegaron, sus faros iluminando la escena brutal. Miguel, en un acto desesperado, gritó: «¡Detente, Pedro! ¡No lo hagas! ¡Tú no eres uno de ellos!». La voz de Miguel, un soplo de humanidad, llegó a los oídos de Pedro. Miró al detective y luego a El Rato. Su venganza estaba a su alcance, pero su alma estaba a punto de perderse para siempre. El mundo de Pedro se redujo a una sola elección. Pedro, en un instante de claridad sombría, supo lo que tenía que hacer. La voz de Miguel resonaba en sus oídos, pero el recuerdo de Sofía era más fuerte. Él no era uno de ellos, pero ya había cruzado la línea hace mucho tiempo. No podía volver atrás. Con un grito de furia y dolor, Pedro enterró la varilla en el cuerpo de El Rato. El sonido de la muerte resonó en el sitio de construcción y El Rato, el hombre que arruinó su vida, murió en un agujero de cemento y varillas. La venganza que tanto buscó ahora era un sabor amargo en su boca, un castigo para su alma y para su humanidad. La lluvia caía, lavando la sangre de sus manos, pero no la culpa de su alma. Pedro se quedó parado, exhausto, con la varilla goteando en su mano. Miró a Miguel, un hombre de ley que lo estaba cazando, pero ahora lo veía con una mirada de compasión y tristeza. Pedro no era un héroe, era un hombre roto, una víctima que se convirtió en un depredador. Miguel, por su parte, bajó su arma. Vio en Pedro no a un criminal, sino a la prueba viviente del fracaso del sistema que juró defender. La ley había fallado a Pedro, y ahora Pedro se había convertido en su propia ley. La historia de venganza había terminado, pero la historia de la tragedia personal de Pedro acababa de comenzar. La lluvia lavó la sangre del sitio de construcción, pero no la del alma de Pedro. El detective Miguel se acercó no con la furia de la ley, sino con la tristeza de un hombre que entiende el dolor. No necesitó de la fuerza. Pedro se dio la vuelta, extendió los brazos y permitió que Miguel lo esposara. No hubo resistencia, no hubo desafío. La furia que lo consumía había desaparecido, reemplazada por un vacío aterrador, un silencio que gritaba la derrota de su humanidad. El cuerpo de El Rato yacía en un agujero, y Pedro, con las esposas en sus muñecas, se convirtió en un prisionero más de la justicia fallida que un día le dio la espalda. El final de su viaje de venganza fue el comienzo de su prisión eterna, no solo dentro de las rejas, sino dentro de sí mismo. El albañil que construyó la vida en su sencillez, ahora estaba encerrado en una celda de concreto, un reflejo amargo de su propio oficio. El sonido del sitio de construcción, el ruido de la hormigonera y la charla de sus colegas fueron reemplazados por el silencio opresor de la celda. La vida que él había construido para su hija, la esperanza, había desaparecido. La venganza, que él buscó con tanta furia, no trajo a su hija de vuelta, no llenó el agujero en su corazón, y solo sirvió para apresar al hombre que él era. Pedro, ahora, era solo un número, una estadística más de un sistema que falló en protegerlo y que ahora lo castigaba por su propia justicia. En su celda, Pedro pasaba los días mirando su reflejo en un charco de agua sucia en el suelo. Veía el rostro de un extraño, un monstruo que él mismo había creado. Tocó sus manos, que un día fueron callosas por un trabajo honesto, y ahora estaban manchadas por una sangre que nunca se lavaría. La venganza de Pedro tenía un precio, y la moneda era su propia alma. Se preguntaba si su hija lo perdonaría por el hombre en que se había convertido. Sabía que la respuesta era no. La pureza de su Sofía jamás sería capaz de entender la oscuridad que lo consumió. La venganza era para él
un intento desesperado de restaurar algo que estaba roto, pero solo sirvió para romperlo aún más. Pedro se sentó en su colchón, la foto de Sofía en las manos. Acarició la imagen desgastada con el pulgar, sintiendo un dolor profundo. Sabía que su historia sería contada, que él sería visto como un monstruo o un héroe, pero no era ni lo uno ni lo otro. Era solo un hombre roto, una víctima que se convirtió en un depredador. Miró la foto de su hija y susurró: «Esta historia me costó todo, pero necesitaba ser contada. Necesitamos un mundo donde la justicia no falle para que nadie más tenga que hacer lo que yo hice. Si te importan historias como la mía, que te hacen pensar y sentir, por favor, suscríbete para que podamos seguir compartiendo narrativas que nos recuerden la importancia de la empatía». El final de la historia de Pedro no era un final feliz. Era una reflexión sobre el fracaso de la sociedad. Había castigado al mal, pero se convirtió en su propia versión. La ciudad, el monstruo de concreto que lo había destrozado, ahora lo encerraba en una celda. Pedro miró por la ventana y vio el amanecer, la misma luz que un día iluminó la vida de su hija, pero ahora era solo un recordatorio de la oscuridad que lo consumió. La venganza de Pedro había terminado, pero el ciclo de violencia y dolor continuaba. Su historia era un grito de alerta, un recordatorio de que la justicia, cuando es abandonada, puede generar monstruos. Y al final, lo único que quedaba era el recuerdo de su hija y la soledad eterna que él había comprado con sangre.